poderoso Dios. Aleluya. Buenos días, le damos a todos los que estamos aquí presencialmente, casa llena. Qué lindo es el Señor. Y tan bendito Dios. Denle palmas al Rey. Amén, amén. También le damos buenos días a los que nos están acompañando virtualmente y los que nos acompañarán en días venideros. Sabemos que gracias a Dios, a la tecnología, podemos ver estas enseñanzas todo el tiempo, porque la palabra de Dios se va a expandir en este último tiempo de una manera sobrenatural. Y para eso tenemos las redes. Hagamos uso de las redes desde ya, poniéndole like, compartiendo esta transmisión para bendecir a alguien más. Usted no sabe a quién le va a llegar esta palabra y va a ser bendecido por medio de usted que compartió esta transmisión. Si es que esta mañana estamos aquí en nuestro programa de todos los sábados platicando y siendo edificados. ¿Quiénes somos? Somos Iglesia de Cristo Visión de Vida Ministerio Ebenecer, localizados en Shakopee, Minnesota. Y nuestro pastor es el pastor Edgar Mauricio Girón, al cual le doy la bienvenida esta mañana. Y le dejamos unos minutos para que nos pueda saludar, amado mío. Amén, amén. Bendiciones, amados hermanos. Sean todos bendecidos en este día. Que el Señor derrame de su gloria sobre cada uno de nosotros en este momento. Amén. Dice usted amén. Amén. Dios es bueno y pues Él permite que nosotros podamos tener todo esto para ir creciendo, para estar aprendiendo, para prepararnos. Recuérdese que lo que estamos haciendo nosotros es preparándonos para un viaje, ¿verdad? Amén, amén. Obviamente hay momento de disfrutar cuando uno está preparándose en su casa, hay alegría, nos vamos de viaje, preparamos la ropa, nos bañamos, hay alegría, vamos a comer antes de irnos. Entonces es lo que estamos haciendo en la casa del Señor, arreglándonos, preparándonos, disfrutando antes de irnos, porque nuestro viaje es con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Así que pues gracias, seamos edificados platicando lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Amén, amén. Y tras cámaras usted va a estar escuchando la vocecita de nuestra anciana de la iglesia, Ángeles de la Torre. Si nos puede dar un saludo desde ahí, usted le va a conocer la vocecita. Amén, amén. Buenos días a todos, hermanos. Qué gusto estar aquí nuevamente. Yo le bendigo y le damos gracias al Señor porque estamos aquí nuevamente. Amén. Bendiciones, pastor. Amén, amén, Amén. Y así vamos a comenzar en esta mañana. Quiero pasarles este anuncio, ¿verdad? Nosotros como congregación estamos en un ayuno en este día y la palabra, ¿verdad?, que estamos llevando es porque necesitamos ser edificados y llenados y transformados, y a través de un ayuno lo podemos lograr porque rendimos nuestra alma al Señor. Nuestro espíritu es quebrantado y nuestro cuerpo es rendido también ante el Señor. Si usted está escuchando y se quiere añadir, terminamos el ayuno a las 2 de la tarde del día de hoy. Amén, amén. Amén. Aleluya. Y vamos a comenzar. Hemos estado tocando una serie de temas sobre diferentes espíritus, hemos estado tocando sobre transferencias, y hoy esta mañana quiero tocar un tema que es como el eslabón o la continuación de lo que hablaba esta mañana. Esta mañana, si usted no pudo ver la transmisión, hablábamos de un corazón limpio. Yo le aconsejo o le invito que escuche este tema porque le va a bendecir su vida. Pero hoy en esta mañana vamos a hablar de los celos versus envidia, o la diferencia de los celos y la envidia. ¿Qué le parece, pastor? Interesante. Creo que eso se mueve. Es el celo y la envidia son cosas naturales y necesarias, pero cuando el enemigo las trastoca, entonces son destructivas y de muerte. Así que es importante entender eso, ¿verdad? Así que este tema es muy interesante y eso se está moviendo mucho en las iglesias, en los países, en los hogares, en las personas, que destruye su vida, destruye la de la otra persona y obviamente está destruyendo la suya, ¿verdad? Porque el mal empieza desde la persona que está sintiendo eso, ¿verdad? Así que muy interesante. Amén, amén. Y si usted se fija, espero en Dios que alcance a ver la fotito que le puse yo en el tema.
Al principio le puse, ¿verdad?, una pareja y la otra persona que está un poquito malhumorada, ¿verdad?, porque vea muy felices a la pareja. Pero después decidí, mejor pongo a estos huevitos, así nadie se siente aludido y ve que también los huevitos sienten celos, sienten envidia. Y miren la carita de uno de ellos, ¿verdad?, con sus cejitas encontradas porque está bien molesto. Entonces es una alusión de cómo se nos desfigura el rostro, ¿verdad?, cuando nosotros padecemos de este tipo de enfermedades en el alma que pueden llegar a ser convertidas en espíritus que nos atormentan, ¿verdad? Sí, definitivamente. Son potestades. Son potestades, pero comienzan como enfermedades. Y le digo que comienzan como enfermedades del alma porque es dependiendo cómo nosotros fuimos criados, ¿verdad? Y en qué ambiente nos criamos. Y entonces pudo haber una transferencia, pudo haber una maldición ancestral, pero cuando las comenzamos a atesorar y a ponerlas en práctica, entonces esas potestades toman control y entonces se hace y se adhieren a nosotros un espíritu, ¿verdad? Una potestad. Amén, amén. Entonces ya le dimos la introducción. Déjeme nada más aclararle que este día es un programa interactuado, ¿verdad? Después de 45 minutos usted puede empezar a ponerse listo con sus preguntas. Estamos aquí para responderle, los que están presencialmente y los que están virtualmente también. Hermanita Ángeles, cuando quiera decir algo, levántame su manita y le damos el tiempo. Amén. Amén. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer del verso 19 al 21, y esto es nada más para ponerle bases, ¿verdad?, a la edificación de este tema que queremos transmitirle, si Dios nos permite en su misericordia, para que pueda entrar a nuestros corazones y lo podamos hacer vida así. Amén. Que Dios bendiga su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire, dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí hay una lista grandísima, ¿verdad? Y dice, pero mire, me llama mucho la atención porque termina la lista y dice, orgías y cosas semejantes. O sea que aquí faltan otras más. Si usted sigue leyendo la escritura, se va a dar cuenta de que la lista es mucho más grande de lo que estamos leyendo en Gálatas. Pero hoy queremos puntualizar y por eso le marcaba en rojo las dos palabras de las que vamos a hablar ahora, que es celos y envidia. Y para irle pues poniendo ya más bases a este tema, la palabra celo, mire, en el griego, en la numeración 2205, le estoy leyendo en el diccionario Strong, y mire, dice que viene de una raíz celos. Es lo único que con Z, ¿verdad? Le cambia nada más la pronunciación. Pelos. ¿Cómo? Pelos. Así, él lo dice bien. Amén. Y entonces dice la definición: calor, figurativo, celo, en sentido favorable, ardor, en sentido desfavorable, celos, como un esposo figurativo de Dios, figura de Dios, o de un enemigo, malicia, solicitud, envidia, hervor, celo. Mira qué tremendo, papá. Y dice que esa palabra viene de una raíz, otra raíz que es del griego 2204. Y se la voy a leer también. Y mire lo que dice. Es de la raíz, ¿cómo se dice? Zeo. Pelos. No, esta. Oh, es feo. Eso. Y entonces, mire, dice que es un verbo primario: estar caliente, hervir de líquidos o brillar de sólidos. Figurativo: ser ferviente, anhelante, ferviente, fervoroso. Pero entonces esto me daba a mí una idea, ¿verdad? Porque está hablando que celos es calor y es estar caliente. Usted sabe que en el buen vulgo hispano, nosotros cuando nos enojamos decimos, es que anda caliente. Bueno, yo no sé si usted en su país así decía, pero en mi país sí. Y cuando alguien está celoso por algo, se pone rojo, y eso es figura de estar caliente, ¿verdad? De estar hirviendo. Entonces,
Qué tremendo, porque esa es la manera que nos ponemos, esa es la manera que el enemigo nos ha engañado, porque a veces decimos, pero es que el celo, hay celo normal y celo que no es normal. Yo no sé si diría celo normal y anormal. Yo lo que sí diría es que tiene que haber una evidencia de que nosotros amamos a alguien, ¿verdad? Pero el celo es falta de confianza, y no me vaya a malinterpretar, porque muchas veces es hasta, le voy a poner entre paréntesis, ¿verdad? Medio justificado, porque si te engañaron o tú engañaste, claro que el otro va a sentir celos hasta que tú te vuelvas a ganar la confianza de esa persona. Pero esa es como una algo justificado, por decirlo. Pero hay personas que son celosas hasta por el aire que le pegó en el pelo a la esposa, ¿verdad? Porque digo, ¿por qué la tocaste, verdad? El aire, ¿y cómo le va a quitar el aire para que no toque a su esposa? Pero a ver, amén. Sino, como decíamos al principio, todo esto es algo que el Señor ha dejado en nosotros, como el temor. El temor es de parte del Señor, pero el temor exagerado es cuando el enemigo trastoca, ¿verdad? Que a todo le tiene miedo. Tengo miedo a manejar, tengo miedo a esto. Entonces entra en un estado de pánico. El celo es igual, porque imagínese que usted esté con su pareja, que esté con su madre, con su padre, con su hijo, y que sus hijos le estén dando más cariño a la otra persona que a su padre o a su madre, o viceversa, porque estamos hablando de un celo general, ¿verdad? No solamente de parejas, porque no es de poner en pleito ahorita a la gente, ¿verdad? Sino que un celo general es normal. Entonces, obviamente la madre que ve que su hijo le está dando más cariño a otra persona que lo está viendo como padre, sienten celo, ¿verdad? Hijo, mira, me sentí mal, ¿verdad? Son celos, ¿verdad? Son celos. Pero cuando ya el enemigo trastoca, que algo pasó, y es ahorita que tocaba a mi esposa esa parte, si alguien fue engañado o algo, y hay un celo, entonces necesita una administración, porque eso queda ya trastocado por el enemigo, ¿verdad? Obviamente el instrumento que utilizó fue a la persona, pero el enemigo trastocó algo en la persona dañada, en la que fue engañada. Y obviamente ese celo ahora es hasta con las escobas o con los trapeadores. Entonces eso tiene que ser ministrado, porque eso no es de parte del Señor, ¿verdad? El Señor dice que tiene celos por nosotros, pero tampoco no nos destruye, ¿verdad? Sino que nos guía, nos da con amor, nos da todas las soluciones para que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces la motivación es lo que toca acá, lo que es importante en lo que son los celos. ¿Cuál es la motivación? El ardor. Si cualquier cosa te da celo, entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Te sientes menos? ¿Te sientes poco? ¿Te sientes etcétera, etcétera? Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer daño en la persona. Y eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? La motivación, si es para destrucción o es porque estás cuidando con amor a algo, ¿verdad? Así como nuestro Dios dice, Dios es un Dios celoso. ¿Por qué dice la palabra así? Porque Él nos cela, pero de una manera para no destruirnos, sino que de cuidarnos, de saber que no quiere que nadie nos toque para hacernos un mal, ¿verdad? A eso se está refiriendo el Señor. Pero yo ponía el ejemplo, ¿verdad?, de las parejas, porque es lo más entendible que pudiera yo haber comenzado. Pero hay diferentes celos, hay celos ministeriales, hay celos por privilegios, hay celos aún en la casa, ¿verdad? Aún hay cónyuges que se celan no en el sentido como usted lo pueda pensar por otra persona, sino que celos de que si tu esposo es más inteligente en algunas cosas, o tu esposa, hay un celo, un tipo competencia, y eso no debe de haber en las casas. Entre los hijos, ¿verdad? A veces se definen celos, porque nosotros como padres a veces no tenemos el cuidado de tratarlos de una manera igual, ¿verdad? A los 3, o a los 4, o a los 5, o a los 10 que usted tenga. A veces se hace difícil porque hay uno que siempre se le acerca más
Y el que no se acerca, a veces se le va creando una área de celos y tenemos que tener cuidado que no se le convierta en un espíritu que después sea una potestad y en toda área de su vida vaya y destruya amistades o todo lo que le toque vivir en el resto de la vida. Amén. Y algo que a mí me llamaba la atención, que estamos hablando de celos, pero mire celos lo que provoca, envidia. O sea que quiere decir que celos y envidia va junto de la mano. Si usted le abre la puerta al área de celos, le está abriendo la puerta al área de la envidia también. Mire cómo va de tremendo esto. Ahora quiero que adelantemos un poquito y pasemos a esta numeración del Strong, que es la envidia. Y mire, le estoy diciendo que va agarrado, tomado de la mano, porque usted va a ver la definición. La palabra envidia está en el griego 53-55 y es de una raíz, no sé si la voy a leer bien, pero sonos, o ¿cómo se diría ahí, mi amor? Sonos. Son. Y dice que la definición es similar a la base, mala voluntad como detracción, celos, envidias excesivos, tiene envidia de algo. Entonces, mire que esta numeración 53-51 de lo que está hablando en esta numeración, la busqué también y dice que viene de la raíz seiro. Y eso dice que es probablemente fortificado y dice esa palabra sío, languidecer o consumirse, agostarse o secarse, arruinarse por cualquier proceso o arruinar, específicamente figurativa por influencias morales, depravar, corromper, destruir, extraviar y viciado. Eso es la envidia. Imagínense qué destructora es esa área en nuestra vida. ¿Cómo es la envidia? Y mucha gente piensa que el celo y la envidia es lo mismo, pero ¿cómo ponerle la diferencia? Mire, el celo es más personal, es como tener esa área con alguien que tú amas, pero la envidia ya se hace global, se hace para todo. Tienes envidia, si tienes envidia en la iglesia, tienes envidia en la casa, tienes envidia con la familia, tienes envidia en la escuela. Entonces eso ya es tremendo. No sé si quiere aportar algo, papá. Sí, no, definitivamente esa manera de ligarse, las dos palabras, ¿verdad? Van unidas y obviamente estamos hablando de esto, de este celo y de esta envidia que destruye. Porque, una vez más, esto va ligado con la motivación. Un celo que, como el del Señor, que debe estar en nosotros, de cuidar, de proteger, es diferente a aquel celo que destruye, ¿verdad? Una envidia en nosotros, envidiar de una manera sana, por ejemplo, aquella persona fue a la universidad, qué envidia me da, y luego ese sentido, si lo podemos poner así, de deseo de tener aquello, pero buscando la ayuda para poder alcanzar también. Pero la envidia que destruye es la envidia que quiere quitar aquello que la otra persona tiene y tenerlo uno solo. O sea, le quiero quitar eso que tiene, me lo voy a quedar yo y solo yo, aquella persona ya no lo va a tener. Esa es una envidia, ¿verdad? Hacerle que aquel caiga del trabajo, que le quiten el trabajo, que le quiten el regalo, que le quiten la escuela, que le quiten el esposo, la esposa, el ministerio, etcétera, etcétera. Y quedarse con eso, eso ya es una envidia destructora. Entonces, la envidia y el celo es bueno hasta cierto punto, según lo da el Señor, porque una vez más, que vaya la pareja, que vaya con mi esposa y que se acerque un montón a querer, o a ella, ¿verdad? Que se acerque un montón a quererla. Cuidado, ¿verdad? Les pongo ahí una malla de alambres, ¿verdad? Pero eso es un celo normal, pero que porque le hablen, que porque habla con los hermanos mientras estamos, eso ya es y le digo, no, tú aquí a la par mí no le hablas a nadie. Ese es un celo destructor. O tú no vas a tener eso, sino que solo yo voy a predicar, ¿verdad? Tú no predicas, porque tú no puedes pronunciar seos. Eso ya es destructor, ¿verdad? Cuando
cuando el motivo, la motivación en cada cosa tiene mucho que ver. Amén, amén. Ahorita escuchando a mi esposo, ¿verdad? Sobre los celos. Es tremendo porque es una área que destruye no solo con la persona que estás teniendo el celo, sino que uno mismo. Acuérdese que la definición decía que era calor, que es hirviendo. Seamos sinceros, yo no sé si usted algún día pasó por eso, yo creo que en algún momento todos hemos pasado en un ciclo de esta manera por alguna razón en nuestra vida, y no es nada agradable sentir celos. Es algo como que te estás muriendo, es algo que sientes que el mundo se te termina. Yo no sé ni cómo expresarlo, pero no hay felicidad. Nada de lo que hagamos da felicidad, porque está ese sentimiento, está esa área ahí incrustada, y está todo el tiempo como, qué tremendo, porque está como todo el tiempo mandando esos dardos, ¿verdad? De cosas que ni siquiera están pasando, pero la mente comienza a hacer imaginatorias muchas cosas para dañarnos a nosotras mismas. ¿Y quién nos manda esos dardos? El enemigo, porque ya está esa raíz en nosotros. Entonces el enemigo hace uso de eso, hermanita Ángeles. Amén, amén, pastora. Mire, yo quería compartirle en Eclesiastés 4:4. Dice, también vi que todos trabajan y buscan progresar solo para tener más que los otros, pero tampoco esto tiene sentido, porque es como querer atrapar el viento. Y a mí me llamaba la atención este versículo porque la envidia, ¿verdad? El celo, ¿verdad? Por querer tener a veces lo que otros tienen, ¿verdad? A veces lo que vemos que el otro está progresando, queremos ser o tener lo que ellos tienen, pero muchas de las veces no sabemos primeramente cómo es que lo están consiguiendo, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó la atención es que dice que aquí dice, es dice, porque es como querer atrapar el viento. O sea que, por más que intentemos, sí, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con el celo y con la envidia. Por más que tenga la persona, no va a quedar satisfecho, ¿verdad? Así es, va a estar queriendo siempre desear, bueno, ya se compró algo que la persona que vio que tenía, y siempre va a querer algo más. Entonces, y hay que tener mucho cuidado, porque como decía, a veces se puede pasar que fue algo insignificante, pero no damos cuenta cómo llega a ser que empezó con algo sencillo y llega a ser después una potestad que ya va a ser más difícil de sacar de nuestra vida. Amén, amén. Sí, mire, qué tremendo esto, porque vuelvo y lo repito con lo que ahorita la hermana estaba hablando. La verdad que la persona que tiene estas áreas bien impregnadas no tiene paz en ningún momento. Mire, por ejemplo, por la envidia, hay personas que, y se da mucho, es más evidente en las mujeres, no quiero decir que los varones no la tengan, pero las mujeres se ve un poquito más de evidencia, que se ven los ojos, ¿verdad? Cuando ve uno algo que le gusta, los zapatos, el vestido, la cartera, hay tantas cosas que fijarse en otra mujer, y entonces se ve la intención, ¿verdad? Si te gusta y uno dice, ah, qué bonita anda, pero hay miradas que te desnudan, y no precisamente por alguna cosa sexual, ¿verdad? Sino que te desnudan porque quiero eso, y mañana me compro uno igual, y se compra igual, pero de todas maneras no siente paz, porque la otra tal vez al siguiente día va a tener otra cosa y va a decir, también lo quiero. Entonces hay una inconformidad. ¿Y por qué viene eso? Porque hay una estima bastante baja, y entonces el enemigo ha tomado control. Pero déjeme ir al libro déjeme leerle en el libro de Tito, capítulo 3 y verso 3. Mire lo que dice en esta versión de las Américas. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero mire qué tremendo, dice, porque nosotros en otro tiempo deberíamos, ya ahora que estamos en el Señor, deberíamos de expresar, nosotros éramos así. Cuando yo no era cristiano, yo era celoso. Cuando yo no era cristiano, yo era envidioso.
Pero ¿qué está pasando ahora con el pueblo de Dios? Que mire, dentro de las iglesias, ¿por qué hay tanta desunidad? Por los celos y la envidia. Los hogares, ¿por qué se destruyen? Por los celos y las envidias. Los privilegios, ¿por qué se pierden? Por celos y envidia. Amén. Amén. Hay que decir. Y es que, volviendo a Gálatas, estos son frutos de la carne. Amén. ¿Ya? Entonces, el punto principal de esto es que cuando tenemos esto nos aparta del Espíritu. Entonces, mientras tengamos esto, por más que querramos lo otro, no podemos, porque no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo. Amén, amén. No podemos. No podemos estar sintiendo celos, enojo, rabia, todo eso y desear las cosas del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que desarraigarnos de todo eso, ¿verdad? Obviamente, claro que podemos desearlo, pero no lo vamos a tener porque la misma palabra lo dice, que el Espíritu se opone todo lo que va con la carne, contra la carne, y la carne se opone contra el Espíritu. Entonces tenemos que tener esto muy claro, que debemos de nosotros entender que estas son cosas de la carne. Cuando es trastocado de esta manera, cuando la motivación es destrucción, cuando la motivación es lastimar a alguien, entonces es de la carne. Una vez más, el celo está bien, tú tienes que celar a tu esposo, tu esposa, pero de la manera que Dios lo hace, cuidando, protegiendo, ¿verdad? Pero ya cuando es de que no dejas que se junte tu hijo con absolutamente nadie, con que no le diga hola a nadie, ni al papá o ni a la mamá, entonces eso ya no es de Dios, es del diablo, ¿verdad? Porque a Pedro le dijeron, tú deseas las cosas de los hombres, ¿verdad? Que era lo que el diablo también deseaba. Entonces, porque el diablo ha querido tomar control de todo esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque todo esto lo que lleva es a una destrucción de la persona a la cual le estamos haciendo, y nosotros pues nos estamos pudriendo, ¿verdad? Si sentimos todo eso. Ahorita que decía la hermana que hablaba el punto de Eclesiastés, es como un dominó. Nunca se va a quitar, va a derribar una pieza, pero va por la otra. Es como aquel que al fin me deshice de esta persona y de repente, hola, otra, se le sale y a pelear con esa también, ¿verdad? Y nunca va a acabar, porque la envidia es querer tenerlo uno solo, es mío. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Fíjense que ahorita que el pastor estaba diciendo eso, nosotros jugamos mucho, la verdad, pero jugamos mucho de palabras. Entonces yo a veces le digo, tú eres mío y yo soy tuya. Y entonces jugamos así como pertenencia, porque ese es el celo, el querer que eso nos pertenezca, ¿verdad? Pero sin dañar. Pero fíjense que yo he tenido no sé si decir mala suerte, no sé si está bien esa expresión, pero yo en toda mi niñez no tuve muchas amigas, la verdad. Yo era muy amiguera con los varones, porque yo soy la única mujercita de mi casa. O sea, yo tenía 2 hermanos mayores y yo. Entonces yo con las mujeres no me llevaba muy bien, porque yo decía, son muy problemáticas, siempre están peleando, siempre se están envidiando, y los varones no, eran así como bien frontales. Entonces a mí me gustaba platicar con los varones. Pero ¿por qué le traigo esto? Porque en mi crecimiento a mí se me dificultó mucho tener una amistad con las mujeres, porque siempre estaban en esa competencia. Entonces, pero cuando ya realmente conocí yo al Señor, yo encontré que sí podía tener amistades, pero aún así se siguió dificultando, porque venimos con diferentes áreas las mujeres, y es un problema que a veces uno se hace amiga de alguien y ya no quiere que sea amiga de nadie más, y eso es un problema, es un celo enfermizo. Yo a veces decía, pero ¿qué le pasa? Si ¿verdad? Si solo somos hermanas en Cristo y casi llegamos amigas. Y qué tremendo, porque una peleadera, como que fueran esposos, se ponen por un celo, por una área tremenda. Fíjense que eso se da mucho en las iglesias, que cuando uno se acerca más a alguien, no es por preferencia, no es porque se elija así, sino que hay espíritus que son más semejantes a nuestros espíritus. Entonces las personas se van acercando y uno se siente más confortable, pero uno le da cabida a todo mundo. Pero cuando hay alguien específico que dice,
no, a ella no le hable. Y si le habla, me enojo. No, hermano, por favor, nosotros como hijos de Dios ya no podemos estar en esa. Yo por eso siempre le digo, yo soy de todas, para que nadie se pelee. Amén, amén. Ángeles quería decir. Amén. Amén. Yo quiero compartirle el versículo de Santiago 3, versículo 14. Dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celo, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltará a la verdad. Miren qué tremendo es cuando dejamos que la envidia esté en nuestra vida, ¿verdad? De plano, aquí la palabra está diciendo que no vamos a tener vida porque dice que vamos a vivir tristes y amargados. Y cuando una persona, como decía usted, pastora, ¿verdad? Tiene envidia, no tiene paz, ¿verdad? Está todo el tiempo buscando a ver cómo molestar o no tiene tranquilidad, porque cuando es en la pareja, solo está pensando si el marido está mirando a otra mujer o no, ¿verdad? Si es con los hijos están viendo, es que a mí no me dice nada, solo a él, solo a ella. La envidia es como irse acabando uno poco a poco. Como una carcoma, ¿verdad? Sí, es algo que como la lepra, ¿verdad? Una infección que mientras no se trata, se va infectando más y más y llega al grado a tener una pestilencia, ¿verdad? Amén, amén. Ahorita con lo que estaba leyendo mi hermana, déjeme leerle Santiago capítulo, ¿a cuál leyó usted, mamá? 3:14. 3:14. Entonces déjeme leerle del versículo 13 en adelante, y no le puse la versión, no sé si es de las Américas, pero mire lo que dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, dice, y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Mire lo que dice el 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. La motivación, ¿verdad? Volvemos a la motivación. Es que la motivación por el cual haces las cosas es lo que te va a destruir, ¿verdad? Y va a destruir todo a tu alrededor, porque pues obviamente aquel que se quiere ganar a una persona por el dinero, ¿verdad? Yo tengo dinero, yo te lo pago, yo te lo pago, yo te lo compro para que esté cerca de él, pero ya después cuando se le acaba, la persona que estaba haciendo se va, ¿verdad? Entonces se destruye a uno mismo. Entonces la motivación, los celos que tiene, si es de protección, como le decimos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me habla mal de mi apóstol. Los celos es proteger a mi apóstol, diciendo, mira, podemos hablar, pero no hablen mal de él, ¿verdad? Porque es mi padre espiritual, es mi pastor. Entonces, ese es un celo, pero no de destrucción, sino que es un celo de protección, ¿verdad? No es que no hablemos qué es lo que él dice, sino que ya cuando hablan mal de él en ese momento. Entonces, esos celos son buenos. Pero cuando son celos de destrucción, ¿cuál es la motivación? Que yo le tuviera celos al apóstol. Sí, así es, pero algún día yo seré el apóstol. Son celos de destrucción. ¿Cuál es la motivación por el cual hacer las cosas? ¿Verdad? Envidias a tener algo, como decíamos. Envidio que ahí te has graduado. Una envidia, pero no, ¿cómo le digo? No para dejárselo saber, sino que en su corazón yo también quiero llegar a alcanzarlo y llegarlo a alcanzar. ¿Cómo lo alcanzaste? ¿Cómo fuiste a la escuela? ¿Cómo encontraste esto? Entonces, y buscar la manera de cómo alcanzar también, pero que la otra persona puedan celebrar juntos eso, ¿verdad? El Señor sabe por qué murió, porque quiere que juntos alcancemos la gloria venidera. Entonces, un celo por nosotros, tanto la protección, que esa protección dio su vida, su propia vida, para limpiarnos y que sigamos adelante. Ese es un celo bueno, ¿verdad? Entonces, es importante cuál es la motivación, qué es lo que nosotros hacemos, porque si es para buscar nuestro propio deseo, nuestro propio lugar, entonces ahí ya es cosa de la carne, ahí ya es una motivación diabólica, natural y terrenal. Fíjense que me llamaba a mí algo la atención y tengo mis ojos puestos ahí donde dice en el 14, en esta versión dice, pero si tenéis celos
amargos. ¿Cómo lo expresa? Mire, yo no sé cómo hará usted la cara cuando de repente usted se toma algo y no sabía que era amargo y usted le miraba buena cara, ¿verdad? Y de repente le da el trago. ¿Cómo hace la cara? Yo no sé cómo la haría usted, ¿verdad? Pero a mí se me desfigura un poquito la cara y como soy un poco exagerada, hasta grito. Pero celos amargos, qué terrible sensación, qué terrible sabor de la persona que tiene este tipo de celos y el que los tiene que aguantar, ¿verdad? La verdad es que tenemos que ser conscientes que estamos en un tiempo de limpieza. Hoy esta mañana estábamos hablando de un corazón limpio, como David le decía al Señor, ¿verdad? Hazme un corazón limpio y ponme un espíritu recto delante de ti. ¿Por qué? Porque él sabía que le fallaba constantemente. Nosotros le fallamos constantemente, pero no es justificable que a estas alturas sigamos abrazando este tipo de áreas que son espíritus y potestades que no nos dejan crecer. Y lo peor es que leímos al principio que el que tiene estas áreas dice que no va a entrar al reino de los cielos. Sí, es que, porque nada carnal va a entrar al reino de los cielos, ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos. Entonces, si esto es parte de las obras de la carne, y la carne se opone al espíritu, hermano, es como que ahora, fíjese, mire, tocando un poquito, había una ley que protegía, por ejemplo, la religión, pues, ¿verdad? Que obviamente, si ellos no creían en eso, no iban a estar ahí, ¿verdad? No podían trabajar ahí porque, pues, si ponle que yo soy asesino y allá están por la paz, no me van a dejar entrar ahí porque soy un asesino, ¿verdad? Entonces, protegía eso y ahora en estos tiempos el presidente firmó esa protección otra vez porque la habían quitado con la presidencia anterior. El presidente anterior había quitado eso, o sea que podía venir un no cristiano que se dedicara a las cosas de la carne, ¿verdad? Póngala, vamos a hablar directo, ¿verdad? Homosexual, casado con hombre con hombre, mujer con mujer, y querían trabajar en una iglesia cristiana. Entonces la ley que puso el presidente anterior fue de que no podían decirle que no, porque era su derecho trabajar ahí. Entonces ahora viene el presidente y firma la ley de que ahora se tiene que hacer, tienen que respetar esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿con qué le quiero decir esto? Con esto, que nosotros no podemos tener a alguien, alguien que no está con nosotros a la fuerza. Amén. O no puede estar alguien con nosotros a la fuerza, pues, ¿verdad? Entonces, el Señor, que es espíritu, no va a tener a alguien que es carnal. Él murió para que lo carnal muriera en nosotros. Por eso morimos que en cada Santa Cena. Para que lo carnal, todo aquello muera. Por eso usted cada vez que toma la Santa Cena, usted tiene que, por fe, Señor, mata estos malos deseos, mata estos malos pensamientos en mí. Hoy muero en el nombre de Jesús. Y practica la justicia, practica la verdad para que pueda salir adelante eso, ¿verdad? Pero si te gusta estar haciendo las cosas de la carne, la envidia, el celo, te disfrutas y es un celo amargo, y o sea que hay celos dulces, ¿verdad? Que son los de protección. Entonces, ese celo amargo, y quieres tener eso, el Señor, perdón, no vamos a poder entrar. Entonces, el Señor nos habla hoy para que no estemos tratando de alcanzar algo cuando no queremos soltar lo otro. No podemos, una vez más, no podemos adorar a dos dioses al mismo tiempo. Amén. O nos dirigimos hacia Dios, o la cosa es que a los tibios, dice el Señor, que los vomita. Y eso es tremendo, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros entender que el punto principal de todo esto, que el Señor permita que escuchamos o que escuchemos y hablemos de todo esto, es para que la iglesia se salve. Es para que se prepare, se limpie, lo que hablaba la pastora ahora en la mañana, un corazón limpio, busca la santidad, busca la paz, etcétera, etcétera. Porque si no vamos a poder entrar. El Señor te ama, por eso te habla estas cosas. Perdón que me extendí tanto. No, amén, amén. Es que esto está tremendo, a veces lo vemos tan ligero, ¿verdad? A veces decimos, ay, ¿qué son los celos? Unos pequeños celositos, unos pequeños envidiacitos. No, mire, estas cosas son raíces que después para arrancarlas, mire, a veces, perdóneme, pero viene la gente a ministrarse
y uno se sorprende que estas áreas están tan arraigadas y que toma más de una administración el poder cancelar estas áreas en las vidas. Hay personas que llevan años buscando administración, pero vuelven, después de la administración, vuelven y la vuelven a recoger, y dice la palabra de Dios que cuando nosotros dejamos algunas potestades y que las han sacado, pero dejamos el lugar vacío, vuelven con otros acompañantes. Entonces se vuelve a ser más grande, se vuelve a ser peor y se arraiga más. Me llama mucho la atención lo que dice el verso 16 también, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, nada bueno trae el tener y abrazar esta área en cada uno de nosotros. Y déjeme leerle, el hermano Marco aportaba un versículo en Filipenses capítulo 2 y verso 3, y dice: no hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Mire, esto, gracias hermano Marco por la aportación. Esto está tremendo, porque cuando alguien es envidioso, ¿qué es lo que pasa? No puede, no tolera que alguien sea mejor que él o que ella, ¿verdad? Le herve. Sí. Le herven los sentidos. Es que la motivación, y fíjese que tremendo esto, ¿verdad? Porque pues una vez más el Señor Jesús lo dio todo para que nosotros lo tengamos, o sea que, y fíjese que es un celo, pero de amor, de protección para protegernos. Lo dio todo para que nosotros tengamos todo, o sea que no hubo algo personal, que es que para ser yo el rey de todos, entonces no hubo una motivación personal, porque él ya era rey, ya es pues rey, ¿verdad? Siempre lo ha sido, él es Dios. No hubo una motivación personal, o sea, para que él ganara algo más de lo que ya tenía, sino que fue para que nosotros alcanzáramos lo mismo que él alcanzó, porque eso es lo que dice la palabra, que nosotros somos herederos al igual que él, coherederos junto con él, dice la palabra. Entonces no hubo una motivación personal. Entonces el celo y la envidia es aquella que en la iglesia, póngale, está haciendo, pero para que me digan que yo lo hice bien, para que me den a mí las gracias, para que a mí me pongan en aquel lugar, para que a mí me envíen y no al otro. Entonces, eso es malo, es una motivación personal, y esas son obras de la carne. O sea, nos podemos llamar super cristianos y ponernos una gran S, ¿verdad? Una S y una C. S, super cristiano. Pero eres un super carnal. Eso es lo que significa la S y la C. Hermana Ángeles. Amén. Amén, pastor. Mire, quiero compartirle también. Yo buscaba en la Biblia quién tenía envidia, ¿verdad? Y me encontré aquí en Génesis 30, donde habla de Jacob y Raquel. Déjeme ponérselo. ¿Cuál va a leer? ¿El verso 1? Ah, el verso 1. Okay. Ah, ya lo tienes. A ver, léalo. Hermano. Mire, dice: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Wow, ahí me llevó mucho la atención esa palabra, porque ese versículo, porque mira lo que está deseando por la envidia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está empujando a su pareja, que es Jacob, a que haga cosas que no están bien, ¿verdad? Porque le dice que se meta con su sierva. Entonces, a mí me llamó la atención, porque cuando nosotros ya permitimos, ¿verdad?, que la envidia esté en nuestro corazón o en nuestra vida, no nos damos cuenta del deseo que estamos acarreando, ¿verdad?, después de haber deseado lo que otra tiene. Y aquí dice que era su hermana de sangre, ¿verdad?, que la envidiaba porque ella no podía tener hijos y la hermana sí podía tener hijos. Entonces a mí me llamó la atención, porque muchas de las veces, aparte de que nos lleva a la tristeza, nos lleva a vivir una vida amargada, deseamos morir por la envidia. Y eso es ya algo que ya está pasando a otro nivel, ¿verdad? Grave. No simplemente el estar queriendo vivir de la manera que los demás viven, sino que ya está deseando ni siquiera vivir, ¿verdad? Pues ahí me llamó mucho la atención. Fíjese que bien tremendo, porque ahorita que usted estaba tocando esto, me fui al diccionario Strong para ver esta palabra celos. ¿Cuál era? Si era la misma que acabamos de leer al principio. Y esta es otra que está en el hebreo
70-65 y es de la palabra caná y dice que es la raíz primaria, ser causa a ser celoso en sentido malo, dice aquí, celoso o envidioso. Entonces aquí está siendo puntual cómo es que se enlaza y se casa, ¿verdad? El celo y la envidia. Por eso le decía al principio, la persona que tiene celos va pausada que va a tener envidia, y la persona que tiene envidia no puede decir que no tiene celos porque va acompañado en esa área, recibe 2 por 1, ¿verdad? Pero no por bueno, sino que malo. No queremos recibir ese tipo de potestades 2 por 1. Sí, Están en cel. tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Vuelvo, y perdón que les parezco loro con eso, pero la motivación de lo que usted está haciendo. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué lo está moviendo a usted para hacer las cosas, verdad? Mire, aquí usted no tiene que haber rivalidades, porque eso es lo que trae los celos y la envidia. Rivalidades, ¿verdad? Pleitos, disensiones. Entonces todo eso es parte de la carne, y los que son así no heredarán el reino de los cielos. O sea que, mire, son cristianos salvos, pero no van a heredar el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo, porque recuerden que es una involución, porque la promesa es heredar el reino de los cielos. Pero cuando empezamos a involucionar, luego solo entramos. Seguimos involucionando y después nos sacan, ¿verdad? Y quedamos. Recuérdense que eso fue lo que hizo el Señor. Aquel entró, dice, a la fiesta y le preguntó, ¿por qué no vienes así? Y lo sacaron. Entonces involucionó, lo sacaron a las tinieblas, aquí a la tierra, donde iban a haber problemas. Pero de aquí puede haber otra cosa, una involución completa, ¿verdad? Llegar a ser huillos, hijos del diablo, y recibir no la herencia del cielo, sino que la herencia del infierno. Entonces tenemos que tener cuidado cuál es la motivación. No tiene que haber rencillas, ni los ministros, decía la pastora, ¿verdad? Que es que aquella iglesia como crece, y ¿por qué nosotros? Y tratar de hacerles mal para que ellos no sigan creciendo. No, eso no puede ser así. No puede ser así, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesús y Juan el Bautista. Imagínense que Juan el Bautista hubiera tenido celos del Señor Jesús. Vino Juan el Bautista a predicar del reino de los cielos, del arrepentimiento, ¿verdad? De pecados, del perdón de pecados. Y cuando vino el Señor Jesús, Él no dijo, no, vénganse para acá, no sigan a eso. No, he ahí el Cordero de Dios. A Él sigan. Yo no soy digno de esto. Hermano, así es como tenemos que actuar nosotros dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en el colegio, en el trabajo, porque nosotros no debe haber ese celo destructor, amargo, ni esa envidia destructora. No, al contrario, tenemos que desear lo mejor para los demás. Por eso la palabra dice que es mejor dar que recibir, porque cuando nosotros damos acá, el que nos da a nosotros es el Señor Jesús. Es el Señor, es nuestro Padre Dios. Amén. Entonces, acá es dar, hermano. Dar. Cuando digo dar, es dar el amor, dar la ayuda, dar la bendición, hacer lo mejor para que se vea bien aquello que se está haciendo, ¿verdad? Aquello que se está preparando, que salga bien. La motivación, ¿para quién es? ¿Para el Señor o para que te vean bien a ti? Si tú recibes la gloria de los hombres, bien pagado está, dice la palabra. Pero si tú le das la gloria a Dios, y para darle la gloria a Dios, es mejor dar que recibir. Yo no vine a ser servido, sino a servir, dijo el Señor. Amén, amén. Y volviendo a este versículo de Génesis 31, usted sabe la historia, ¿verdad? Aquí Raquel dice que estaba con muchos celos, ¿verdad? Pues de su hermana Lea, que miren lo tremendo, porque es que a veces podemos llegar a sentir celos y no sabemos realmente qué le está pasando a la otra persona de la que sentimos celos. Eso es tremendo. Y aquí lo podemos ver palpable. Dice que Raquel tenía celos porque Lea tenía uno y otro y otro y otro. Es así, podía tener hijos. Pero si usted lee la parte de Lea no era feliz porque tenía hijos, pero no tenía el amor de Jacob. Raquel estaba amargada y celosa porque no tenía hijos, pero tenía el amor de Jacob. Entonces las dos les faltaba algo, ¿verdad? Y las dos tenían áreas diferentes porque Lea estaba amargada
ella estaba amargada porque ella añoraba que Jacob la amara, y cada vez que tenía un hijo, ella decía, ahora sí, mi esposo me va a amar. ¿Y qué? Aquel no la volteaba ni a ver, porque lo único que miraba era Raquelita, y la Raquelita celosa de Lea. Entonces, ¿a qué le quiero llevar con esto? Que a veces nosotros estamos muriéndonos de celo, de envidia, y no sabemos realmente lo que está viviendo la otra persona, ¿verdad? Fíjense que, imagínense que aquella persona que envidia lo que tiene la otra, ¿verdad? Lo que tiene quizá la otra familia en material. Tal vez les está yendo bien en el trabajo, el Señor los ha bendecido, etcétera, etcétera. Aunque no conozcan del Señor. El Señor bendice parejo, hermano. La gracia y la misericordia del Señor es para todos, ¿verdad? Pero póngale y empieza a querer a aquella persona lo que la otra familia tiene. Ellos no tienen mucho dinero, les sale apenas para la renta, para la comida, quizás para ir al cine un momentito, pero no tienen para comprarse un carro de lujo o para irse, póngale, de vacaciones a Europa, ¿verdad? Pero la envidia de que aquellos tienen, y para que me vean a mí que yo también, no les importa quedarse en la pobreza, en deudas, y comprar aquello solo para que vean, a ver, yo también tengo. O irse de viaje para Europa, ¿verdad? Empeñando todo. Y ya ven, nosotros también vamos. Y después cuando regresan, no les importa hacer sufrir a la mujer, si es la mujer la que trabaja. No les importa hacer sufrir al marido, a los hijos que no tengan nada, pero que ellos puedan verse bien delante del resto. Eso es parte de la envidia, porque lo hacen por envidia. La motivación para que ellos sean. Y ten cuidado con esa gente, hermano, porque te arrastra. Que ellos se vuelvan a ti, dice la palabra. No, tú no los andes buscando, es que voy a ir a hablar, porque no los busques, porque te estás metiendo en problemas. Si te buscan a ti, aconséjales esto y esto y esto, ¿verdad? Pero es lo que estaba haciendo Raquel y Lea, ¿verdad? Raquel con ojos bonitos, pero la otra era toda bonita. Pero una podía tener hijos y la otra no. Las dos estaban en cierto punto amargadas, porque una no podía tener hijos y envidiaba lo de la otra, y la otra tenía hijos, pero envidiaba el marido de la otra, bueno, que era de las dos, pero la amaba más a ella. Sí, entonces tenemos que tener cuidado la motivación, porque eso lleva a riñas, lleva a pleitos, y las peleas siempre llevan a destrucción. Siempre la llevan. Entonces, pero esto le decía este ejemplo, ¿verdad? De que querer aparentar algo que no somos, eso es parte de los frutos de la carne y son parte de la envidia, ¿verdad? Porque envidio lo que aquel tiene y no me importa si tengo o no para la gasolina, pero tengo el carro. Pero bueno. El tiempo nos va corriendo, ¿verdad? Si usted tiene preguntas, póngase allí pilas, hágalo saber, levante su manita, o los que están virtualmente, si quieren hacer una pregunta, este es el tiempo. Mientras tanto, quiero dar otra aportación sobre esto que estábamos leyendo, ahorita que tú estabas diciendo sobre las apariencias, ¿verdad? Hay gente que se desvive celando y envidiando a matrimonios, ¿verdad? O a familias. ¿Y qué si tal vez esa familia solo cuando llega a la iglesia se trata, hola mi vida, hola mi amor, niños, los amo? Y en la casa, ¿verdad? Agarra a los niños así, al esposo ni lo quiere voltear a ver. Agarra los niños del pelo. Pero el que tiene celos y envidia, como ve otra cosa, entonces se le pasa la película que es el hogar perfecto y que usted lo quiere igual, y comienza hasta hacerle la vida imposible al cónyuge, ya sea la mujer o es que yo quiero como la trata a ella o como lo trata a él, mira qué bonito, tú no me tratas así, pero ¿y tú qué sabes a puertas cerradas? Por eso no te vayas por las apariencias, por eso vive tu vida feliz, dale al Señor tus áreas, amén, dale al Señor tu corazón para que sea Él el que lo ministre y el que te vaya dando de sus dádivas con los dones, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros sacamos los frutos de la carne, entonces podemos empezar a recibir los frutos del Espíritu, y eso es lo que deseamos. ¿O acaso usted no desea el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Mire todo lo que Dios nos puede dar si nosotros le entregamos y le rendimos nuestra carne. Mire esto.
Es maravilloso. Bueno, al menos yo lo miro así, que nosotros damos algo que nos sirve y el Señor nos da algo que es bueno. Amén, hermanita. Amén, amén. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo poder combatir la envidia, pastor? ¿Cómo pasó? Amén. ¿Cómo poder qué? Combatir la envidia. O combatir la envidia. Si la envidia es querer tener lo que la otra persona, mira, lo primero es, tenemos que ministrarnos, ¿verdad? Porque si eso es algo que está en nuestro corazón, lo hemos tenido siempre, ¿verdad? Quizá desde pequeños, decía la pastora, uno de los hijos ha tenido más el cariño, no es que haya tenido más el cariño, sino que ha estado más cercano del padre y aquella persona ha crecido con esa envidia pensando que es ella lo que está mal o que no la quieren, sino, entonces ha venido creciendo dentro de nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar ministración, ¿verdad? Empezar a orar y obviamente en la administración lo que viene es, vamos a orar por esa persona, pero se va a dar el consejo que tenemos que ir a hacer, porque tiene que haber una práctica, ¿verdad? No podemos solo, ya se quitó la envidia, ahora viera, todo doy, todo lo que tengo doy. No, es una práctica, practicar. La práctica de la justicia y la verdad nos va a llevar a una mejor vida, ¿verdad? Ya tratar de cuando vemos las cosas, si me da envidia, Señor, perdóname, venimos al Señor. El Señor es la solución de todo. Amén. Pero ha dejado a los ministros para que podamos con ellos sacar todo aquello y para que ellos nos puedan aconsejar qué hacer, ¿verdad? Porque pues es algo que es parte de la carne, ¿verdad? Entonces va a haber una lucha diaria con eso, pero con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Señor, se nos va a hacer más fácil la obra. ¿No? Amén, amén. Sí. Una pregunta ahí, por favor, el micrófono. A ver, hermano José. Bendiciones, pastores. Bendiciones. Bendiciones. Viendo el versículo que estamos leyendo ahí con Raquel, los celos pueden causar que la descendencia lleve los mismos resultados de los celos. Por ejemplo, ahí que tuvo hijos, y los hijos pueden traer también esas consecuencias de celos. Amén, amén. Acuérdese que la genética es lo que traspasamos, ¿verdad? Y claro que sí, hay una transferencia, hay una maldición ancestral. En este caso, ¿verdad? Raquel hasta después tuvo hijos, pero sí, si ella no sanó esa área antes de concebir, claro que sí, el hijo viene marcado por una maldición. Y entonces va a tocar que nosotros como padres rompamos nuestra parte, pero el hijo a determinada edad va a tener que también romper estas áreas. Entonces sí, es una transferencia porque es pasado por genética. Sí, de hecho se dio, ¿verdad? Vimos el caso de los hermanos en contra de José, pero los otros tampoco no se llevaban muy bien, que digamos, ¿verdad? Siempre hubo celos, incluso uno de los hijos de Jacob hasta se metió con la concubina de Jacob, ¿verdad? Entonces, envidia, deseo de tener lo que la otra, eso se puede traspasar y se tiene que cortar, por eso se corta, se ora, ¿verdad? Se reprende y se cortan todas esas esas herencias generacionales, ancestrales que están en nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos verlo muy bien, porque la palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. Y desde pequeños nosotros vamos viendo en nuestros niños, igual que tu papá. aunque cometemos el error de siempre estarle diciendo eso, eres igual que tu papá, eres igual que tu mamá, y entonces el niño se va a decir, bueno, entonces no voy a ser como mi mamá o como Estamos mi papá. afirmando las áreas. Entonces no tenemos que cometer ese error de que eres igual que mi... No, simplemente si nosotros reconocemos algo, y pidámosle al Señor sabiduría para poder romper eso, ¿verdad? Acercarlo al Señor, porque el que rompe todo eso es el Señor, el poder del Espíritu Santo. Amén. Contra el Espíritu Santo no hay nada, hermano. Amén. Amén, amén. Contra el amor no hay nada, dice, nadie te puede enviar a la cárcel por amar. Entonces, claro, sí, eso se puede pasar, y cuando vemos los frutos tenemos que empezar a orar, a doblar rodilla, pedirle al Señor que el Señor quite todo eso y venir con los ministros, que el Señor dejó a los ministros para que rompiera con todas esas cosas. Ahora los envío para que
quebranten, para que echen fuera demonios, para que les vuelvan la vista. El Señor envió a los ministros para eso. Les dio el poder y la autoridad. La autoridad es importante. Amén, amén. Es que esto está tremendo y por eso es que hemos estado también hablando de las transferencias y todo esto que pasa, porque esta es una de las cosas que vemos bien marcadas en nosotros, porque alguien determinó en alguna generación que era celoso, que era envidioso, y a veces no lo vemos en la primera generación, pero lo vemos en la segunda, en la tercera y en la cuarta generación. Entonces por eso es que dice que es alcanzado hasta la cuarta, o sea que si no lo vemos en la primera, no nos veamos bien librados. Por eso es que cortemos hasta la cuarta, porque dice el Señor que hasta ahí puede llegar. Amén. Hermanita Claudia tiene una pregunta. Amén, amén. Hermanos, una pregunta. Por ejemplo, veo que en Isaías 14:12 dice, donde dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Creo que fue por los celos del enemigo que entró la maldad entró la maldad. Perdón, Isaías 14:12. 12. Sí, está hablando de Lucifer, ¿verdad? Este fue el celo de Lucifer. Recuérdense que Lucifer se quiso exaltar sobre el trono de Dios, ¿verdad? Quiso ser más que Dios. Entonces vino celo, vino envidia de lo que Dios tenía, a pesar de que Dios lo hizo más hermoso que todos los ángeles, le dice la palabra. Tenía todo, hermanos, tenía todo. Pero él no quería eso, quería más, quería lo que tenía Dios. Entonces eso nos habla a nosotros que aquel que tiene eso está guiado por el diablo, porque es lo que él sintió en ese instante, ¿verdad? Y él dijo, yo me exaltaré y me sentaré en el trono del Señor. Y es lo que aún busca, es lo que quiere hacer, porque es lo que dice en Revelaciones, en Apocalipsis, que va a pasar, ¿verdad? Que se va a querer sentar en el trono, aunque sea aquí en la tierra, pero él quiere sentarse en un trono. Entonces sí, es parte, es envidia, es lo que Lucifer tuvo contra Dios, contra el ungido, contra todo aquello que se levante a favor de Dios. Él tiene celos porque él no lo puede tener, ¿verdad? No lo puede tener. Entonces son obras de la carne, es la ley del pecado. En Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el único que nos puede librar de la ley del pecado, que son los celos, los celos como lo estamos leyendo, ¿verdad? Celos con fuego, amargos, etcétera, envidias. El único que nos puede librar de todo eso es el Señor Jesús, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, en Él podemos poner nuestra completa esperanza para derribar todas esas potestades, ¿verdad? Amén. Solo Él. Por eso Él lo hizo. Lo que hizo el diablo allá arriba y lo echaron, el Señor vino acá por nosotros porque nos lo quiere transferir también. Amén, amén. Hay una pregunta virtual. Después seguimos con usted, hermano. Pregunta a la hermana Andrea, ¿también una persona puede provocar la envidia? Yo diría que no. Yo diría que la persona que tiene envidia es ella la que se provoca la envidia, porque le voy a poner un ejemplo. La persona que envidia a la persona que le está sintiendo esto es porque tiene algo que no tiene esa persona. Entonces la otra persona, ¿por qué le va a provocar? O sea, la que provoca eso es uno mismo, la que tiene la raíz. Eso pienso yo. Algo que nosotros debemos entender es de que nosotros somos receptores. Somos receptores. Hay un refrán en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces pueden llegar a influenciar. Pueden llegar a influenciar. Una persona que odia a tal persona, ¿verdad? Y empieza a hablarle mal de esa persona, ¿no? A su amigo o a su amiga, es que fíjate que fulano me molgando de esta manera. Y la otra persona quizás no tiene mucho conocimiento de la otra persona, pero esta persona empieza a sentir un enojo contra la otra persona sin conocerlo. Porque influenció, nosotros somos receptores, y si nosotros somos débiles, no conocemos, no tenemos estamos llenos del Espíritu Santo, la pastora lo decía, si estamos vacíos se va a llenar con algo, ¿verdad?
Entonces se puede llenar con esas influencias. No es que tenga la envidia, pero puede influenciar para que llegue a sentir eso sin motivo. Eso sí, que cuando viene a la luz dice, yo te envidié por nada. Lo que pasa es que aquella tenía envidia de ti, ¿verdad? Porque tenías pestañas y yo no. Entonces, ¿verdad? Se da cuenta, pero eso es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es el Señor Jesús, ¿verdad? Pero sí puede influenciar porque somos receptores. Pero no se va a volver envidioso porque la otra es envidiosa, sino que puede influenciar, ¿verdad? Sí, no, yo aquí entiendo la pregunta y tal vez no sé si la estoy entendiendo mal, pero la pregunta aquí dice específicamente, también una persona puede provocar la envidia. Yo lo que estoy entendiendo es que por culpa de otra yo soy envidiosa. No pienso que puede pasar, yo pienso que esa es raíz propia, personal, que la otra persona no tiene nada que ver con tu área, lo que pasa es que tiene algo que tú no tienes y lo deseas. Lo miro así o tal vez la estoy entendiendo mal la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta, sí, para contestarla bien, porque dice, ¿también una persona puede provocarle envidia? Sí, como no está específica, ¿verdad? Si una persona puede provocarle mi envidia a esa o esa persona puede, por ejemplo, que yo quiero provocarla, ¿verdad? Yo quiero que me envidien a mí, pero eso ya es tener uno mismo la envidia. Sí, porque imagina, voy a poner un ejemplo, vengo yo y me pongo una blusa amarilla linda, pero yo no me la puse para que me envidien, me la puse porque me gustó, porque a mí me gusta lo amarillo, lo rojo, de todo me gusta. Y entonces me la puse y viene la persona que tiene envidia y me la envidia y dice, mañana traigo una amarilla. Pero yo no tuve nada que ver, yo me la puse pensando que a mí me gusta. Entonces, eso es lo que yo entiendo de la pregunta. O sea que el envidioso siempre va a querer ser el centro del lugar, ¿verdad? Yo vengo, pero la cosa es que el envidioso como ya está corrompido, ya está podrido, se está pudriendo por dentro, ¿verdad? Viene, me puse lo más caro y hasta yo conocimos a una compañera de mi esposa que levantaba el peso sin querer y tenía el precio de los zapatos de $300, $400, $500, ¿verdad? Se le acalambraba la pierna. No le quitaba el precio de abajo, era de tal marca y entonces hay personas que quieren ser siempre el centro de la atención. Entonces la envidia está en ellos y quieren ellos provocar la envidia. Eso sí, lo pueden hacer. Pero como ellos no están bien, viene alguien que se puso un vestido de $30, pero le queda calidad, hermosísimo. Y entonces yo me puse este de 500 y no me volteaban ni a ver. Entonces, sí, la persona puede hacer eso para provocar la envidia en los demás, pero como la envidia, el problema está en la persona, no en el resto, ¿verdad? Pero bueno, no sé si... Esperamos haber contestado, hermana Andrea. Si no, especifique un poquito más y con gusto ahí le damos una mejor aclaración, pero esa es la respuesta que le tenemos. Hermanita Magali. Amén, bendiciones, pastores, bendiciones. Hermanita. Quería solo, mientras que hablábamos de este tema, me acordaba de un mensaje que el apóstol también daba sobre, él mencionaba en 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, y también lo que la envidia produce, decía, es la calumnia. Uno puede difamar a alguien por ser envidioso, y ahí vemos como el hermano mayor de David, Eliab, lo calumnia y lo difama, y le dice, ¿no? Al final le dice, yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, y sabemos que David era conforme al corazón del Señor. Entonces, algo que quería aportar también. Gloria a Dios. Amén, amén. Mire que, perdón. Sí, que eso es todo. Sí, amén, gloria a Dios, hermanita Magali. Mire qué lindo, porque eso es lo que estamos hablando, de una área como esta, ya sea la envidia y los celos, se derivan muchas áreas más, y es como que estamos abriendo una puerta dimensional a muchas cosas a nuestra vida. Por eso decíamos, usted le abre la puerta a una cosa y se vienen un montonazo de cosas y se instalan en nosotros porque le damos el espacio. Entonces, la difamación, eso es tremendo. Mire que las personas que tienen esa área de celos o envidia, lo que hacen es hasta murmurar, ¿verdad? Atrás de las personas y decir, sí, no le hagas caso, porque fíjate que cuando tú veniste, ella me dijo eso, pero a ti no te lo dijo así, solamente para quedar bien, como
como lo que hacía Absalón, ¿verdad? Que Absalón dice que se paraba en los portales de la ciudad y cada vez que las personas querían llegar donde su papá, donde el rey David, decía, no vayas, él no te va a atender, vieras que está bien ocupado. Pero yo que soy humilde y sencillo, si quieres yo te escucho. Fíjese, por la envidia que le tenía a su papá, ¿verdad? Sí, y volvemos, ¿verdad? A lo que comentaba la hermana Claudia, de lo que hizo Lucifer allá en los cielos, ¿verdad? Que él difamó al Señor, a Dios, ¿verdad? Puso a todos los ángeles, la tercera parte de los ángeles los puso en contra de Dios. Yo les voy a dar, y fíjense cómo lo hacen, lo que es la envidia. Yo les voy a dar un lugar, yo les voy a dar un trono, yo les voy a dar un principado, yo les voy a dar esto, ahí si se juntan conmigo. Entonces, los ministerios, las casas, los hogares, las personas que trabajan de esta manera, que ofrecen algo, es porque tienen envidia. Ellos quieren tener lleno el lugar, o quieren que todos los vean, hacen fiestas, invitan a un montón para ser vistos ellos. Estos tienen el mismo espíritu de Lucifer, ¿verdad? Del diablo, que la envidia los lleva a difamar a los demás para que ellos sean vistos y amados, ¿verdad? Pero como no es un amor verdadero, sino que es por lo que se te ofrece, en el momento que se acaba, se te va, ¿verdad? Por eso el Señor, por eso en la casa, en la iglesia y donde quiera que vaya, el amor. Nosotros predicamos a Jesucristo, no predicamos Ebenecer, Visión de Vida, ni al pastor Edgar, ni a la pastora Karina. Nosotros predicamos a Jesucristo, porque Él es el que lo es todo y Él es el que puede sanar, restablecer, dar la vida y dar todo. Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos las cosas con una motivación personal, no predicamos a Jesucristo. Yo no le voy a ofrecer a usted una fiesta diaria para que usted venga acá. Bueno, si es para el Señor, amén, ¿verdad? Mire, vamos a hacer servicios todos los días, pero una fiesta para que usted me ame, que usted diga, es que el pastor tan lindo que es, viera que nos hace fiesta cada vez que... No. Es más, ni los cumpleaños quiero que se estén celebrando ya mucho por lo mismo, ¿verdad? Para que no se vayan a sentir otros que no se les celebra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra motivación debe ser Cristo y Él lo dio todo por nosotros. Ahora nosotros lo damos todo. No lo pedimos, no que lo damos todo por Él, porque Él ya nos lo dio todo. Amén. Amén, amén. Déjeme tocarle, ¿no hay otra pregunta? Amén. Entonces déjeme tocarle este versículo. Mire, dice en Génesis capítulo 37 y verso 11, por lo que preguntaba el hermano José, me quedé pensando, ¿verdad?, en lo que le contesté y también en la referencia que mi esposo le daba. Mire lo que dice Génesis 37, 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Aquí está hablando de José, ¿verdad? Hermano José, está hablando de José, que fue uno de los hijos, ¿verdad?, de Jacob. Entonces, mire qué tremendo, porque aquí también podemos hasta aplicar la pregunta que mandaba la hermana Andrea, porque yo creo que José no tuvo ninguna mala intención cuando empezó a contar sus sueños, que fue lo que despertó la envidia de sus hermanos. Pero también aquí creo que nos llama la reflexión. A veces tenemos que ser prudentes en las cosas que decimos y hacemos, porque no sabemos el área del otro que está pasando. ¿Cómo así? Imagínese que yo le comienzo a decir a usted, viera que yo en las madrugadas como oro 3 horas, ¿y usted cuánto ora? Entonces lo que yo voy a hacer es despertarla, porque a lo mejor usted dice, yo ni me levanto, ni siquiera me levanto porque yo duermo rico. Entonces le puedo despertar. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No es que yo me levante a orar 3 horas, yo me levanto a orar 4. No, entonces mire, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decirle es que también tenemos que tener cuidado. Tal vez era lo que la hermana preguntaba, puede ser, ¿verdad?, que tenemos que tener prudencia para no caer en esto de tal vez provocar una envidia. José, no pienso yo que tenía eso en su corazón, pero mire lo que provocó cuando él comenzó a decir, y mire, y yo miraba que se rendía. Entonces los hermanos digo, solo eso nos faltaba, que piensa que nosotros nos vamos a rendir a él. Y entonces ahí se provocó algo. ¿Pero por qué? Porque la raíz ya venía incrustada en el corazón de algunos de ellos. ¿Por qué? Por la generación, por la maldición ancestral. Amén. Y pues ahí mire que ya nos pasó el tiempo. No sé si quieres cerrar con algo, mi amor, para ir ya cerrando este tema. Solamente recordarles que todo lo que nosotros y lo que usted haga, hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor.
Si envidia algo, si usted desea, porque el envidia viene con el deseo, si desea algo que sea para la gloria del Señor, ¿verdad? Desear tener un lugar hermoso, pero para la gloria del Señor, desear tener un título, pero para la gloria del Señor. El apóstol dice, hace poco, ahorita todos los que se graduaron de la universidad, del colegio, van a presentar, fíjense qué lindo lo que hacen allá, ¿verdad? Van a presentar sus títulos a la iglesia, llevan sus títulos y los ponen hacia el altar para que el Señor bendiga, hermano, porque fue claro, ellos se esforzaron, pero el Señor les dio, abrió esas puertas, les dio esas bendiciones, y ellos van todo, dice, cuando se gradúan de la universidad, van y presentan sus títulos ahí en el altar y se ponen a orar y a darle gracias al Señor. Que todo lo que usted haga, hágalo para la gloria del Señor. Amén. Mire, su motivación, su ganancia debe ser agradar a Dios. Amén. Si usted quiere conseguir algo, trate de conseguirlo de parte de Dios, no del hombre. Si usted agrada al Señor, si usted llega ante el Señor y dice, Señor, esto para ti yo lo quiero hacer, el Señor, amado hermano, se va a agradar con usted. Mientras no ande diciendo, a mí deme esto, no, hágalo para el Señor, porque el Señor es el que está viendo qué es lo que usted hace, cómo lo hace, cuál es su motivación, y Él es el que lo va a levantar o lo va a detener. Amén. Amén. Así que solo eso, ame a Dios, ame al Señor Jesús, ame lo que ha hecho, porque eso es lo que nos va a dar una buena motivación en todo lo que hagamos. Amén. Hermanita Ángeles, cerramos. Amén, amén. Pastora, por último quiero compartirle en primera de Pedro 2, 1 y 2, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Aleluya. Ahí está el remedio, ¿verdad? También Amén, la amén. palabra de Dios, pero algo bien claro que dice no adulterada. Entonces yo creo que es lo que ahorita en este tiempo debemos de buscar más, ¿verdad? De la presencia del Señor, de la palabra de Dios, para que no, y si hay alguna raíz, ¿verdad? Que vengamos con ustedes que son los ministros de esta casa, ¿verdad? Ya los que son de otro lado, pues que busquen ayuda, pero es importante que busquemos ayuda en todo momento, ¿verdad? Amén. Para que podamos ser salvos, como dice aquí, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Mire qué lindo, y podríamos seguir hablando, ¿verdad? Pero qué tremendo. Entonces, celos versus envidia, no. Ni celos ni envidia no queremos, porque lo que queremos es tener un corazón limpio para poder ver al Señor. Dice la bienaventuranza en Mateo 5:8, dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque solo ellos verán a Dios. Entonces, si tenemos celos y envidia, no vamos a tener un corazón limpio. Entonces, entreguemos ahorita que estamos a tiempo, no esperemos llegar al tiempo de lavar las vestiduras. Es en este tiempo donde nos tenemos que arreglar espíritu, alma y cuerpo delante del Señor, para que seamos agradables delante de Él. Amén, amén. Nos acompaña a hacer una oración y declarar en el nombre poderoso de Jesús el sello de su palabra en nuestro corazón. Y si estábamos sufriendo de alguna de estas situaciones, que sea el Señor, su Espíritu Santo, que tome el control. En el nombre de Jesús. Bendito Dios Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, nuestras vidas a tus pies. Y te rogamos, bendito Dios, que nos limpies, nos sanes de toda maldad, Señor, que pueda estar aún en nosotros. Todo aquello que ha venido de generación en generación, todo aquello ancestral, Señor, que ha dañado nuestras vidas y pueda que esté dañando la vida de los nuestros, de nuestros hijos. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, los rompemos, Padre Santo, y declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús. Hoy todo celo, toda envidia, Señor, que viene del enemigo, lo echamos fuera, Padre, lo cortamos, es desarraigado del corazón, bendito Dios, de raíz en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que el amor y la justicia es implantado en ese lugar, bendito Dios, para que empecemos a orar conforme al corazón de Dios. Padre, queremos agradarte a ti, queremos
adorarte a ti, bendito Padre. Quita toda idolatría, Señor, toda envidia, toda rencilla, Señor, todo pleito, bendito Padre, que esté relacionado con la envidia, con el celo, bendito Padre. Señor, échalo de todos estos lugares, de todos los hogares. Tú que nos estás escuchando, si eso se está moviendo en tu casa, unos celos enfermizos, envidia enfermiza contra o por lo que aquellos tienen, por lo que alguien más tiene, o por lo que alguien de tu casa tiene, por lo que alguien logró un triunfo en sus vidas, de ti te da celos, te da envidia, tanto que te lleva a destrucción, que odias a la persona, quieres destruir a la persona o quieres destruirte a ti mismo, e incluso pides dices que te vas a morir, como lo hizo Lea, si no te hacen caso. Hoy, en el nombre de Jesús, echamos fuera esos pensamientos, echamos fuera, rompemos con toda ligadura, con ese pecado de la carne, con ese deseo de la carne, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos y ministramos paz, amor, en el nombre poderoso de Jesús, mansedumbre, humildad, bendito Dios, en el corazón para alabarte, porque dice la palabra que el Señor Jesús era humilde. Sed humildes así como yo soy humilde. Sed dignos de Él, seamos dignos del Señor, caminemos con dignidad para con Él, agradando su corazón, con amor, ayudándonos, amándonos los unos a los otros. La palabra dice: de esta manera conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y en el amor no hay envidia, en el amor no hay celos, en el amor no hay pleitos. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos amor en cada uno de ellos, liberación, bendito Dios. Tú nos has llamado para que seamos liberados de todas las maldades del mundo, del sistema del mundo y del pecado, Señor. Gracias te doy porque aquellos que han escuchado esta palabra, que han escuchado este tema, Padre Santo, y que han hecho sus preguntas y que han escuchado las respuestas, Papito lindo, sé que tú tienes un propósito para ellos, porque hay necesidad de ser liberados, hay necesidad de ser limpios de todo ello, Padre, porque la carne no tiene nada que ver con el Espíritu, y esas cosas son cosas de la carne, pero desde ya, en el nombre de Jesús, las desarraigamos y las echamos fuera de este lugar, declarando que es el Espíritu Santo gobernando tu vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Y esto fue su programa, Platicando y Siendo Edificados. Todos los sábados estamos, si Cristo no ha venido, estaremos aquí la próxima semana. Déjeme hacerle un recordatorio: los de casa estamos en ayuno, lo terminamos a las 2 de la tarde. Y el día de mañana tenemos nuestro servicio de sanidades y milagros. No faltes virtual ni presencialmente, porque Dios tiene guardado un milagro, una sanidad especial que ha comenzado desde el día de hoy. En el nombre de Jesús te bendecimos y declaramos que la gloria de Dios se pose sobre ti y los tuyos, y que tenga Él de ti misericordia. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, amén.